Hola, bienvenidos. Para hoy tenemos la lectura y la meditación del Evangelio del domingo 2 de agosto. Tenemos en la primera lectura a Isaías y la segunda lectura a San Mateo. ¿Qué nos dice Isaías? Nos dice que el Señor nos invita a ir, a seguirlo, así no tengamos dinero, así no tengamos cómo comprar. Él nos invita a su provisión. Dice, vengan los que no tienen dinero, compren trigo y coman. Vengan y compren sin dinero y gratis vino y leche. Y más adelante nos cuestiona de la siguiente manera: ¿por qué gastar dinero en lo que no alimenta y salario en lo que no llena? Ahí viene nuestra reflexión. Más adelante dice así: inclinen su oído, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Es una palabra muy hermosa, de gran meditación, de gran revelación. Vamos entonces a ver por qué el Señor nos dice, ¿por qué gastar dinero en lo que no alimenta? ¿Qué representa el dinero? Representa el fruto de nuestro esfuerzo, la cosecha de nuestros cultivos. Representa energía transformada, esfuerzo transformado, convertido en dinero. ¿Y por qué gastarlo? ¿Por qué darlo en algo que nos llena? ¿Qué es lo que realmente nos llena cuando estamos con el Señor? Es su palabra, es meditar en Él. Y esa es la invitación, a que no gastemos tiempo en cosas vanas. No utilicemos nuestro salario, nuestros recursos en idolatrías, en seguir personas que nos dan, como lo veíamos en el Evangelio esta misma semana de Mateo 13, una semilla que es sembrada en terreno pedregoso nos da un gozo temporal, pero cuando crece en ese terreno pedregoso, sencillamente se marchita. Y es lo que nos pasa cuando invertimos mal nuestro dinero, nuestro tiempo, siguiendo personas que nos dan como esa alegría, pero es temporal. Y el Señor nos invita a que lo sigamos, inclusive que es gratis. Él nos da su provisión, nos da leche y vino gratis, nos da miel gratis. Y esto es abundancia. Pero yendo más allá, en el Evangelio tenemos a Mateo, y el Evangelio de Mateo hoy es del capítulo 14 y hace referencia cuando Jesús recibe la noticia de que Juan ha sido decapitado, ha sido muerto por Herodes. Y Jesús entra en un estado de meditación y toma una barca y se atraviesa el lago y llega a la orilla. Quiere decir que busca como ser humano un espacio de consuelo, busca estar a solas, quiere hablar con el Padre y tomarse su tiempo, como muchas veces nos pasa. Nosotros queremos un espacio para nosotros, pero al llegar ve que la multitud lo ha seguido por tierra y quieren hablar con él. Vemos ahí que el Señor, siendo humano, muy posiblemente en su tristeza, ve a otras personas en necesidad y se conmueve, siente compasión. Y es así
su compasión para con nosotros es inmensa. A pesar de estar necesitando consuelo, toma aire y se entrega a estas personas. Les da su palabra, les hace sus prodigios, sus signos, sus señales, los consuela. Pero aquí viene el reto de todo aquel que sigue al Señor. Estas personas lo siguieron por tierra, vieron la trayectoria del barco y por tierra caminando lo siguieron. Así es el hambre, la sed, la necesidad de escuchar al Señor, de consumir pan de palabra que verdaderamente es la que llena. Y eso implica un esfuerzo, implica un sacrificio, implica un seguimiento, porque estas personas, sin mediar, sin calcular, como a veces nos pasa, ¿no? Cuando nos invitan a escuchar la palabra del Señor, nos preguntamos, ay, ¿y qué persona va a ir? Ay, qué chévere, y va a ir tal, y fulanito y fulanita va a ir. O preguntamos, ¿va a haber refrigerio? ¿Qué tal va a ser? ¿Van a dar una cena? ¿O qué van a dar? ¿O voy a estar cómodo ahí en esa reunión? ¿O no? O está entorpedeando mi agenda social, pero esas personas no pensaron en nada de eso, no pensaron en si iban a comer, si tenían otra cosa pendiente, sencillamente dejaron todo atrás, como lo veíamos en el capítulo 13 de lo que hemos venido reflexionando del Evangelio de Mateo, comparado con el campo y el tesoro. Aquel que encuentra un tesoro en el campo va y vende todas sus pertenencias y compra aquel campo. Y lo mismo el mercader. Y así es como funciona y se hace semejante a aquel que sigue a Dios, que se hace partícipe de su reino. El mercader vende todo lo que tiene y compra aquella perla fina. Y así sucede con estas personas que ya viven el Evangelio, porque el Evangelio no es solo teoría, no es solo palabras bonitas, no es solo cantos de gozo, no, es de vivir. Y vemos cómo Mateo nos dice cómo es el reino y luego nos da esta imagen de las personas que ya viven ese evangelio, conocen a Jesús, han escuchado de él, de lo que ha hecho, pero otras personas tal vez no, pero van porque creen. Y esa es la invitación, dejar atrás, dejar todo por seguir al Señor. Y estas personas hicieron así, no pensaron, allá van a haber centros comerciales, va a estar del supermercado, va a estar la tienda, la panadería, todo a la mano. Simplemente dijeron, vamos. Y al estar allí escuchando, saciándose espiritualmente de la palabra del Señor, los discípulos del Señor le dicen, Señor, ya se está haciendo tarde, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer para alimentarnos? Y Jesús les dice, bueno, pues denles de comer ustedes. No sé, a veces pienso que el Señor como que sonreiría por dentro y le parecería algo gracioso decirles esto en medio de la nada, con más de 5,000 personas allí que iban a tener hambre. Entonces el Señor les dice, denles ustedes de comer. Y él les dice, Señor, no tenemos nada, aquí no hay nada. Entonces les dice, bueno, ¿y qué hay? ¿Qué tienen? Y les dicen, Señor, tenemos estos panes, tenemos estos peces, dos peces y 5 panes.
¿Y qué significa 2 peces y 5 panes? Significa que dieron todo lo que tenían. Pero el Señor les dijo, listo, pase para acá. Pero hacemos una pausa ahí. Y vamos a mirarlo bien, el embarcarnos con el Señor en una aventura. ¿Cuáles son nuestras aventuras? El matrimonio, por ejemplo, una empresa, por ejemplo. Nos embarcamos, chévere, ponemos en oración y todo. Llega la responsabilidad, llegan los compromisos financieros, los compromisos laborales, todos esos compromisos. Y el Señor nos dice, pues paguen. Pero otro, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir corriendo? ¿Vamos a dejar las cosas tiradas? Esa es la invitación, a interceder por nuestros negocios, nuestros empleados, por las personas que buscan una guía espiritual, interceder por nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, porque ya nos embarcamos en el Señor y le decimos, Señor, esto es lo que tengo, confío en ti, en tu provisión. ¿Y qué hace el Señor? Se compadece. Así de sencillo. Y provee. Por eso no podemos siempre a todo echarle cálculo, sacar números, porque nos pueden abrumar. Puede que ni siquiera nos embarquemos en esa aventura con el Señor, ni siquiera emprendamos ese negocio, esa empresa, esa microempresa que puede llegar a ser algo grande y maravilloso, o ni siquiera le propongamos matrimonio a aquella chica que nos gusta, porque las cuentas no nos dan. Y así nos pasa y nos quedamos en el cálculo que nos abruma. Pero con el Señor no podemos hacer cálculos, no podemos condicionarlo, no podemos limitar su obra, porque no sabemos cómo va a obrar el Señor. El Señor obra de 1000 maneras que no comprendemos, pero sí las vemos. Vemos su respuesta, vemos su provisión. Y esto es lo que se llama la providencia divina. Eso es lo que es la invitación del Evangelio. Actuar sin cálculo, actuar sin prever todo. A veces queremos tener todo previsto y se nos sale algo de lo que ya teníamos planeado y se nos acaba el mundo. Con el Señor no es así. Con el Señor tenemos que dar el paso de fe, hasta a veces hasta 2 y 3 y 4 pasos de fe y no mirar atrás, sino seguir el sexto, el quinto, el séptimo, el octavo, el noveno, y ya Él nos da ese 10º que nos permite avanzar, completa el puente, completa el llegar al otro lado, completa esa bendición que necesitamos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es de práctica, de desarrollarlo, de demostrarle al Señor, no solamente diciendo, sino haciendo, creyendo en su providencia. Y esa es la invitación del Evangelio, actuar sin calcular. Que yo doy un pie, pero ya sé dónde voy a poner el otro, no. Con el Señor tienes que avanzar. Y Él, en su momento, en su tiempo, nos da una respuesta y seguimos avanzando. Recordemos la parábola de el grano de mostaza. El grano de mostaza no es que lo sembró y ya se hizo el árbol más grande del mundo, no. En los tiempos del Señor todo tiene un proceso. Se siembra, se riega y todos los días se alimenta la fe y va creciendo hasta que va formándose el árbol y luego da frutos. Así es el trabajo con el Señor. No es de milagros instantáneos, de que ya me dio todo, no. Es de procesos, de trabajos
paulatinos. Y esa es la invitación. Querido hermano, te invito a que sigas en esta meditación. Vamos a estar hablando en esta semana de este evangelio y vamos a ir haciendo meditaciones, oraciones, vamos a ver otros ángulos distintos para tener más luces sobre el evangelio de hoy. Que Dios te bendiga, te acompañe, proteja y te dé la provisión divina y la gracia del Espíritu Santo. Amén.